Buenos días a todos, mi nombre es Manuel Fraga y bueno, me he decidido hacer este vídeo para ofrecer mi punto de vista sobre algunos de los temas de actualidad y que envuelven en general pues un montón de campos que yo creo que aunque estén separados por diferentes conceptos, yo creo que en el fondo forman parte de, digamos, de una misma temática. Entonces, quiero empezar quizás por algo tan controvertido como está siendo últimamente las elecciones en España. Todo este juego, este paripé que han hecho alrededor de lo que es la política en España. Tenemos noticias de actualidad que nos dicen que, bueno, que ahora mismo el PP y Ciudadanos, por ejemplo, firman el pacto anticorrupción y comienzan a negociar el acuerdo de investidura. Algo que evidentemente ya estaba previsto. Lo que ha pasado en España es algo que yo creo que es bastante grave. Me refiero a que, en base a muchos años digamos, de corrupción, ¿no? De corrupción a nivel estatal, pero de una manera exagerada y desmesurada. ¿Qué sucedía? Que la gente sabía que sucedía, pero que mientras la economía tiraba hacia adelante, nadie se atrevió tampoco a protestar y a decir aquí pasa esto. Todo el mundo lo sabía. Es como todos sabemos que este familiar, aunque tiene dinero, pero trabaja en negro porque se saca más dinero y se aprovecha, así se aprovecha de esa situación, digamos que es una especie de egoísmo, ¿no? Es no mirar, no pensar en general, en global, no pensar en sociedad, sino que se trata de una actitud egoísta. Y es la misma que tiene mucha gente pues, que está en el gobierno. La gran mayoría, de hecho. De hecho, la gente que está en el gobierno, que está en partidos políticos, que tienen un salario importante por trabajar en este tipo de, digamos, de trabajo, pues lo que hacen es intentar mantener de la manera que sea su estatus, trabajar poco, cobrar bien, vivir bien y digamos que ahí es cuando se empieza a crear una pequeña coraza, ¿no? En ese mundo. Entonces ves a los demás que se están jodiendo o haces cosas, tomas medidas que ves que los demás tienen que fastidiarse, pero bueno, pero digamos que piensas egoístamente y dices, bueno, pero a mí no me va a tocar tanto, entonces, bueno, vamos a intentar que eso cuele de la manera que sea. Hay un detalle importante, un pequeño detalle que a mí me parece bastante grave, y es que los funcionarios, hasta hace poco, si no me equivoco, tenían derecho no, tenían derecho y muchas ventajas, ¿no? Un seguro de asistencia médica privada, a lo que es una aberración, ¿no? Digamos que todo el mundo está sujeto digamos, a la sanidad pública, con la cual están haciendo ahora pues, un negocio bastante vergonzoso. Y sin embargo, pues los funcionarios, que son gente que gana dinero de las arcas públicas, digamos que su salario parte de ahí, pues no, ellos tienen una aseguración privada, como diciendo la seguridad social es una mierda, nosotros tenemos que tener algo mejor, donde no tengamos que hacer listas de espera, el resto que se joda. Y es así. Básicamente el pensamiento, la idea y lo que es los hechos son así. Entonces, hablando de la política en general, de este circo que se han montado, decíamos que después de muchos años de saqueo a las arcas y digamos, de estatus de ciertos individuos, ¿no? Que trabajan digamos, en el ámbito público y tienen pues ciertos privilegios, la verdad sea dicha. A nivel salarial, a nivel laboral, el contrato, pues que despidan a esa gente, son contratos indefinidos, especiales y para despedir a un funcionario sabemos que siempre es un poco más complicado. Entonces digamos que se crea ahí una élite funcionarial que no quiere decir que no tenga que existir, evidentemente tiene que existir, pero tiene que ser coherente con la situación general del resto de la sociedad. No puede haber una brecha entre esa élite, digamos, funcionarial, que por eso se dice élite, que es necesaria y tiene y yo no digo que no tenga que ganar bien esa gente, pero tienen que hacer lo máximo posible para que los demás ganen también un buen salario, para que el resto de la sociedad esté compensada, por así decirlo. Bueno, pues había esta situación y de repente llegó la crisis. ¿Qué pasa cuando llega la crisis? Cuando llega la crisis resulta que hay una gran parte de la sociedad que está jodida. Entonces, cuando la gran parte de la sociedad está jodida es cuando empiezan a protestar, cuando empieza a salir la gente a la calle, a decir esto no sé qué, aquí hay corrupción, nos están robando, no sé qué. Y fue cuando surgió el tema de los indignados. Los indignados no es más que gente jodida por esta situación, que antes no supo verla o no quiso reaccionar porque no hay una conciencia colectiva de sociedad,
sino que simplemente hay un yo me salvo el culo y ya está. Entonces, lo que pasó ahí es que por inercia se fueron juntando. Hubo unos que eran un poco más hippies, ¿no? Que no se reunían en la plaza, hacían sus acampadas y tal. Son gente que, bueno, que tiene una conciencia, digamos, un buen fondo, por así decirlo, un fondo noble. Y hay algunos que, bueno, que se ponen a acampar, otros lo hacen de otra manera un poco más, menos llamativa, y otros pues son un poco más echados para adelante, por decirlo de alguna manera. Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó un movimiento, o sea, ese movimiento cívico de la gente de la calle, que estaba hasta los huevos, pues lo, lo cogieron, lo cogieron pues en este caso la gente de Podemos, los que fundaron después Podemos o partes de la izquierda, y lo politizaron. Y ese fue el gran error, politizar ese movimiento que no tiene nada que ver con la política, es simplemente un movimiento de gente que está hasta las narices de que le tomen el pelo, de que, de que abusen de ellos, básicamente, y que han tenido que llegar a una situación económica bastante grave como para darse cuenta de esto y reaccionar. Y es así. Entonces yo no sé si esto ha sido, digamos, una forma de apagar esto, o sea, de coger lo que cogemos ahora, formamos un partido, o hay unos líderes visibles, que son los que van a liderar ese movimiento. Y de repente nos damos cuenta de que esos líderes están vinculados a Venezuela, están vinculados a, yo qué sé, han hecho trabajos para Maduro, han hecho trabajos para Chávez, bueno, para Maduro no estoy muy seguro, pero para Chávez seguro. Incluso el dirigente de este grupo, el Pablo Iglesias, le llama comandante a Chávez. Entonces, lo que no puede ser es que una persona vincule todo este movimiento que no tiene nada que ver con lo que él defiende o con sus ideas comunistas o lo que sea, con la indignación de la gente, con que estemos hasta las narices de que nos roben, que nos estafen, de que no haya democracia, porque una cosa que sí coincido, pero que tiene que ser directa, es que en España no existe la democracia. En muchos países europeos no existe la democracia. O sea, una persona es válida para ir a votar una vez cada 4 años y sin embargo no es válida para ir a votar en un referéndum que a lo mejor ellos mismos han decidido de crear. Porque la democracia tiene que emanar del ciudadano, de la sociedad. Yo soy un ciudadano, a mí me suben el IVA mañana al 23% porque son tan incompetentes que lo único que han hecho con una mayoría absoluta es aumentar la deuda del país. O sea, esta gente, por su incompetencia, la solución que me dan es exprimirme más. Y yo tengo que tragar con eso. Lo lógico sería que yo pudiese reunir un número de firmas importante, presentar esas firmas y que si cumplo con la cuota necesaria, automáticamente se cree un referéndum sobre esto y que el resultado del referéndum vaya a misa. Esa es la democracia. Eso es lo que equilibra las fuerzas de la política con las fuerzas de la sociedad. Digamos que los políticos no pueden monopolizar la democracia. Eso es malo para todos, es malo para ellos, y es bueno para ellos, para algunos no. Para algunos es muy bueno, porque ellos continúan en su chiringuito, con sus privilegios, poniendo cara de tristeza, porque vemos a los candidatos, que es vergonzoso, cuando hagan esos mítines vacíos de contenido, de todo sentido común, diciendo obviedades. Eh, y se queda y ponen una cara de drama que, es que sinceramente, yo lo siento, pero hay que ser imbécil para creérselo. Hay que ser muy tonto para decir, pero para no pensar que nos están tomando el pelo, que esta gente está... Hablan como si hablaran a... No sé, como si estuvieran poseídos. Hablan como subnormales, sinceramente. Y yo lo siento utilizar este tipo de palabras duras, pero en ciertas situaciones hay que ser un poco más contundente. Y si es con la palabra, sin faltar al respeto, por supuesto. Hay que respetar siempre que nos respeten a nosotros también. Eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta y que forma parte de la cultura y forma parte de algo, digamos, que tenemos que tener siempre presente para no dejarnos pisar. Porque si hemos llegado a donde hemos llegado hoy en día, la civilización europea, es porque no nos hemos dejado pisar. Hemos luchado y que no se nos olvide que nos ha costado mucho sudor y mucha sangre, muchas vidas, el hecho de tener que conseguir unos derechos sociales, una paz social y digamos un equilibrio y un respeto entre todos, que eso es lo más importante y a lo que no se enseña en muchos colegios, a respetar al compañero que tienes a tu lado, pero respetarlo en todos los aspectos. Y eso es lo que debería de ser algo primordial en las escuelas y que yo creo que no se está llevando a cabo.
Entonces, volviendo al tema digamos, de esa revolución social, de esa exaltación, que la coge este grupo, la identifica con la izquierda radical, con los comunistas, con Chávez, con Venezuela, con lo que queramos. Eh, ¿Qué han hecho con todo esto? Han hecho que la gente, eh, que, no, que aunque está harta incluso de por quienes ha votado durante los últimos años, está harta, pero se sienten huérfanos. Se sienten huérfanos porque no se sienten identificados tampoco con este nuevo patrón que los quiere identificar. Entonces, claro, vemos, aquí es que hay una maniobra detrás digamos, de la llamada casta que ha creado este movimiento, este partido, para que coja a todos los indignados y digamos que los vaya apagando poco a poco, que los vaya calmando, los va calmando y los va desesperanzando, porque pasan de una esperanza de poder tener, digamos, un cierto futuro, por así decirlo, una cierta ilusión, porque lo que falta en España es ilusión. Sobra potencial, sobra gente muy buena, sobra gente muy solidaria, muy consciente y sobre todo muy válida y muy capaz, pero lo que nos falta realmente es organización y nos falta honradez en las instituciones, nos falta gente que respete y que digamos que sepa tratar a los demás de la manera correcta. Yo cada vez que escucho a un político hablar, parece que son nuestros padres, parece que mandan sobre nosotros. Y eso es una actitud nefasta, es una actitud, digamos que completamente incoherente, pero también irracional. La manera que tienen de tratar a la gente. Yo he estado en España hace un mes escaso y me quedé impresionado. He ido a renovar el DNI por segunda vez, por cierto, y realmente cuando he llegado a la comisaría me han tratado como si fueran, no sé, un irresponsable. Sin conocerme de nada, pues ya me han dicho, bueno, ¿y usted qué número hay? ¿Ha pedido cita? Y tiene esto. Hablándome de una manera que no se corresponde. Hay mucho trabajo que hacer. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo de base en la educación que no debemos dejar pasar para que nuestros hijos, pues en el futuro, pues vivan en una sociedad mejor y más justa, sobre todo. Y eso es algo que no debemos de dejar pasar. Y esto que estamos viendo ahora, este circo que estamos viendo ahora, con ya los indignados ya completamente huérfanos de todo, porque no saben dónde meterse, porque ahora se están escapando, ahora ya no saben dónde ir. Los que tiraban un poco más para la izquierda, pues se van con el PSOE. Los que tiraban un poco más hacia la derecha, vuelven a confiar en Mariano Rajoy, que realmente es un personaje nefasto. Digamos que Mariano Rajoy es el antipolítico, es un tipo que no sirve para nada, realmente. Cualquiera que lo escucha hablar dice, pero esta persona, este personaje, ¿qué me está contando, no? Y, por cierto, que el resto no se salvan tampoco. O sea, yo desde aquí quiero decir que yo no represento a ningún partido político. Formo parte de un partido político en Suiza. Soy consejero general, que sería lo que viene siendo un concejal. Yo gano 700 francos al año por ejercer mi función política. Digamos que no vivo de la política, necesito trabajar para poder ganarme la vida. Pero pienso que merece la pena el sacrificio. Merece la pena sacrificar parte de mi tiempo para dedicarlo al bien común de todos, o por lo menos intentarlo. Pero no me estoy lucrando, no me estoy lucrando por eso. Y lo veo normal. Veo normal que alguien que se interese por el bien común y que tenga un poco de curiosidad o que, no sé, o que tenga algunas ideas incluso, pues que se interese en la política, sin tener por ello que vivir, sin que sea una forma de vida. Y eso tenemos que empezar a pensar un poco, tenemos que pensar que tenemos que madurar, tenemos que ser gente un poco más madura, tenemos que ver que un político no es una estrella del pop, un político es un funcionario más, es alguien al que nosotros hemos designado para que organice, para que gestione, es un gestor nada más. No es una estrella y no tiene por qué estar por encima de los demás. No tiene que ser como Bono, que coge se encarga un cuadro, yo qué sé, una historia, un retrato de 60.000 euros. Pero, ¿quién le da permiso a este señor para coger 60.000 euros de los fondos públicos e invertirlos en un retrato? O cosas estúpidas que no se pueden dejar pasar.
No se puede dejar pasar. Hay ciertas cosas que no se pueden dejar pasar, porque si se dejan pasar, después es muy difícil de venir atrás. Es muy difícil de contrarrestar esa fuerza que cada vez es mayor. Es muy difícil. Entonces, yo lo que pretendo desde aquí es explicar esto, que dejen de tomarnos el pelo, que dejen de tomar el pelo a todo el mundo y sobre todo apelar, digamos, a la responsabilidad de las personas. Me gustaría que entre todos empezásemos a reflexionar un poco más y, y a ser un poco más críticos con todo lo que vemos alrededor. Y sobre todo a no creer nuestros mensajes tan simplistas y tan gratuitos que nos envían, pensando, tomándonos por idiotas, realmente. Y bueno, eh, hasta aquí pues el primer vídeo. Espero que les haya gustado y próximamente pues intentaré sacar otro de otra temática o de la misma, pero bueno, explicando pues según vayan sucediéndose los acontecimientos, pues modificando un poco los hechos. Nada más, un saludo para todos, muchas gracias y hasta la próxima.